Hola, que el Señor les bendiga grande y ricamente. Vamos a estar meditando en Romanos capítulo 3, versos del 27 al 31. Señor, bendice este devocional, mi Dios, en su nombre Jesús. Amén. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Ojo, qué importante esta pregunta. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es Él Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Muy bien, qué interesante la primera pregunta. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Note que Dios es quien tiene que aceptarnos. Note que Dios es Dios. Yo no tengo que aceptarlo a Él. Él tiene que aceptarme a mí. Porque Él es Dios. Él es 3 veces santo. Él es 3 veces santo. Ahora yo debo aceptar sus condiciones para entrar al cielo. Y las condiciones que Dios demanda es una vida perfecta. Entonces nadie puede vivir esa vida perfecta. Jesús la vivió por nosotros. Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Entonces, para nosotros ser declarados libres de la culpa, siendo nosotros culpables, todos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A unas se hicieron inútiles, todos se desviaron. Muy bien, entonces, qué importante esta pregunta. Entonces, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, es decir, nosotros los seres humanos no podemos ser declarados inocentes ante el juez, quien es Dios, y ser declarados sin culpa o sin cargos. No, está basada en la fe. Entonces, la fe en quién? Obviamente en Cristo Jesús. Así que somos declarados justos, o sea, inocentes, absueltos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Ahora, la fe es en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él vivió cada microsegundo la vida que usted ni yo podemos vivir. Él sí amó a Dios con todo su corazón, alma, cuerpo y mente y al prójimo como a sí mismo. Entonces, el que es de la fe en Jesús, quien pone su confianza en Cristo Jesús, la vida perfecta de Jesús es imputada en él. Entonces Dios ve la vida perfecta de Jesús en aquel que tiene su fe en Jesús. Y los pecados de aquella persona son imputados en Jesús, porque Dios debe castigar toda maldad. Entonces Jesús recibió el castigo por nuestra maldad. Él recibió la ira de Dios. Y con su sangre nos limpia, con su sangre nos compra, porque la Biblia dice que somos esclavos. Si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted era esclavo del pecado. Y solo el Hijo nos puede libertar. Si Él nos puede libertar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, entonces es solo por la fe. Ahora, la fe no es la que salva. Quien salva es Cristo por medio de la fe. Dice el 29, después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Claro que sí. Por eso Pablo, esta es una carta a una iglesia que es mixta y Pablo aclara varias veces que Dios es Dios de los judíos y de los gentiles. Hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. La fe es el medio, es el instrumento que Dios usa para declarar justo a un judío o a un no judío. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, viene otra pregunta. ¿Qué significa que podemos olvidarnos de la ley?
¿Eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Eh, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley, porque Dios nos da de su gracia para nosotros poder obedecer la ley. Ahora, nunca lo vamos a obedecer perfectamente porque somos imperfectos humanos, pero la intención en nuestro corazón ahora es obedecer la ley, porque Dios pone un nuevo sentir en el creyente, un nuevo deseo. Dios cambia el corazón, Dios hace una cirugía al corazón y nos da un nuevo corazón. Todo por medio de la fe. Entonces nosotros no enseñamos que el que pone su fe en Jesús, ya Cristo pagó por sus pecados y puede pecar deliberadamente. No, porque hemos sido comprados por precio de sangre y debemos honrar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo y con todo nuestro ser. Qué bella es la palabra de Dios. Dios te bendiga. Padre, bendice este devocional. Gracias por su amor y misericordias y gracias por este hermoso capítulo de Romanos que hemos estado estudiando. Si alguien no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo toque su corazón y pueda doblar sus rodillas y pedirte perdón y venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga.